Hola chicos, hoy os quería recomendar este cuento que está lleno de valores importantísimos hoy en día. Se titula Nadarín y está contado por alumnos del Centro Rural Agrupado Monte Aragón, en Huesca. Espero que os guste mucho. Nadarín de Leo Lionni. En un rincón perdido del mar vivía feliz un manco de pececillos. Eran todos rojos. Solo uno era tan negro como la concha de un mejillón. Nadaba más rápido que sus hermanas y hermanos. Se llamaba Nadarín. Nadarín, vamos a jugar. Vale, vamos a jugar al escondite. Correr, correr, que Nadarín es más rápido. Un mal día apareció entre las olas un atún fiero y hambriento. De un bocado se zampó todos los pececillos rojos. Solamente Nadarín consiguió escapar. Huyó a las profundidades. Estaba asustado, solo y muy triste. Los mares estaban llenos de hermosas criaturas. Vio una medusa color arcoíris. ¡Qué brillante! ¿Quieres pasear conmigo? Por supuesto, me encantaría. ¡Guau, vaya lío! Nadando entre tantas maravillas, Nadarín volvió a ser feliz. Una langosta que se paseaba dando vueltas y vueltas. Menudas pinzas tiene esta. Vaya pez más negro. Que no me pillas, acércate. ¡Guau! ¡Que te pillo! ¿A que no? ¿A que sí? ¿A que no? ¿A que sí? ¡Que no me pillas! ¡Hasta luego! ¡Qué rápido es este pez! Extraños peces tirados por un hilo invisible. ¡Qué peces tan raros! Que casi se olvidaba que tenía cola y se paseaba por rocas de caramelo. ¡Qué cola más larga! ¿Pero dónde me llevas? Escondidos entre las rocas y las algas, descubrió un banco de pececillos rojos. ¡Vamos a jugar! ¡Y a nadar! ¡Y a ver cosas! ¡No podemos! El gran pez nos comerá. Pero no os podéis quedar ahí para siempre. Tenemos que pensar algo. Nadarín pensó y pensó y pensó. De pronto dijo: nadaremos muy juntos, como si fuéramos el pez más grande del mar. Seré el ojo. ¡Ahí está! ¡Que viene, que viene! Todos a sus puestos. Aprendieron a nadar como un enorme pez y así nadaron en el agua fresca de la mañana, bajo el sol del mediodía, y ahuyentaron al gran pez. Juntos somos más fuertes.
Colorín colorado, este cuento de Nadarín se ha acabado. Espero que os haya gustado mucho, chicos. Hasta la próxima. Chao.